Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Muy buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de hoy, 26. Ya son las 16 horas en territorio sur de Suramérica. Estoy transmitiendo desde Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador, para todos ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Bienvenidos. Es un placer y un honor para mí acompañarles en esta tarde en la lectura correspondiente al día de hoy, que está en Segunda de Reyes, el capítulo 17 y capítulo 18. Gracias por acompañarnos, bienvenido donde quiera que te encuentres, un abrazo fuerte, que Dios me los bendiga. Y vamos a leer la Biblia esta noche, 2 capítulos, un poquito largos, pero son de mucha importancia para entender lo que viene en la historia de Israel, que ahora está dividido. En verdad, nuestra intención no es quitarles mucho tiempo, nuestra intención no es fastidiarlos o llenar las redes con algo religioso. Nuestra intención no es buscar fama ni nada de eso. Nuestra intención es motivarte para que también tú leas la Biblia, que encuentres ahí consejo, esperanza y sabiduría de parte de Dios. Nuestra intención, todos los que estamos en este proyecto de la lectura de la Biblia durante un año, nuestra intención de corazón es que honrar a Dios con ese deseo que puso en una familia, Tapuy, del proyecto, al mismo tiempo unirnos a este proyecto para motivarte, animarte a que leas la Biblia, que la hagas parte de tu vida diaria. Esa es la intención. Animarte, motivarte, quizás recordarte algo que hayas leído antes o quizás aprender cómo aplicar algo de la historia registrada en la palabra de Dios. Así que gracias por acompañarnos en este día. Pido que si puedes siempre dale like a estos capítulos, a estas lecturas, compártelas y anímate a leer también en casa. Ojalá podamos contar con más hermanos, pastores, misioneros y amigos para que puedan continuar apoyándonos con este proyecto, porque falta todavía, estamos ya casi a mitad del año. Mire cómo vamos, ya vamos creo que en si no me equivoco, 116 transmisiones. Así que gracias y gracias a Dios por darnos este permiso. Vamos a orar en este momento. Les agradezco. Ya están 2 minutos pasados de la hora en punto. Vamos a orar para comenzar la lectura. Por favor, acompáñame, o si estás conduciendo, caminando con tus audífonos, escúchame donde quiera que te encuentres. Padre amado, gracias por esta oportunidad, gracias por este día y gracias, Padre, porque ya hemos arrancado una semana más y nos acompañas, vemos tu mano en nuestra vida, tu provisión, tu promoción, mi Dios eterno, tu protección. Gracias por ser tan bueno. A pesar de lo que nosotros somos, a veces nos olvidamos de tomarte en cuenta en nuestras decisiones diarias. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, descuidos, desenfoque de lo primordial que es buscar hacer tu voluntad, Señor. Gracias por esta oportunidad de contar con los recursos necesarios para hacer esta transmisión. Y pon en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de seguir leyendo, escuchando y aprendiendo de tu palabra. Padre, quita impedimento en mi vida ahora mismo para poder abrir y hablar sobre tus asuntos a la audiencia, mi Dios. Gracias por esto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Listo, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos a los que no saludé y recién se conectaron. Gracias por estar con nosotros. Ya veo gente conectada. Gracias, gracias, gracias. Vamos a proceder con la lectura que me corresponde a mí en esta ocasión, y está en el segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento, y vamos a leer el capítulo 17 y capítulo 18 y vamos a ver qué podemos acotar para aprender o aplicar en nuestra vida con la lectura. El propósito de la lectura diaria que hacemos en estas páginas es leer la Biblia, motivarte a leerla, recordar, aprender y ver qué aplicar. No es un sermón, no es un estudio bíblico, no es un momento de teología específica, es lectura bíblica y la idea es que te motives a leer la Biblia
y vemos algo de lo que leemos y cómo aplicarlo en nuestro diario vivir. Así que comencemos, capítulo 17 de Segunda de Reyes. Voy a leer la traducción Reina Valera de 1960 en esta ocasión. Capítulo 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Samaria y los puso en Elá, en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a los dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los evidentes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de los becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todos los ejércitos de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyendo a Samaria, y habitaron en sus ciudades.
Aconteció que al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amat hicieron a Asima, los aveos hicieron a Nib-Ast y a Tartaj, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en fuego para adorar a Adremelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos en los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a los dioses, a otros dioses, no los adoraréis, no les serviréis, no les haréis sacrificio. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua, y así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Bueno, capítulo 17, podemos ver ya la decadencia de Israel. Ya se ha dividido Israel. 10 tribus se separan, se van al norte, se van con su centro de comando de Samaria y se quedan con el nombre de Israel. Y 2 tribus se quedan al sur y se quedan con el nombre de Judá, rey de Judá y reino de Israel. 2 reinos que vienen de una sola nación, que tenían un pacto perpetuo de parte del Dios que los fundó, porque Dios creó a esa nación de Israel, pero ellos con el tiempo dejaron de escuchar, obedecer y creer y confiar en Dios. Le dieron la espalda. El Señor había sido muy paciente con ellos, ya 200 años. Durante todo ese periodo, ya Él les había dicho: por favor, dejen a un lado. Les había dado oportunidades para rectificar y volverse del camino perverso. Les dio mucho tiempo y ya Dios dijo: basta. Ellos no hicieron caso y continuamente se entregaron a idolatría, dioses que ellos se inventaban. Es increíble. Dios a las tribus del norte les había enviado profetas a su debido tiempo para la advertencia. Habían mandado a Elías, a Ahías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas. Les había dicho a los del sur, al reino de Judá, les había mandado también a Semaías, a Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Abacub, Sofonías, Jeremías, a tantos. Dios había mandado sus profetas a tiempo, pero abandonaron ese consejo, le dieron la espalda y fueron tras la maldad.
Es increíble. Del capítulo 17, versículo 19 en adelante, vemos cómo contaminó a Siria y mandó gente al pueblo de Israel y Samaria para que enseñen también más cosas y se entregaron al pecado completamente. Y en el versículo 29 en adelante vemos cómo nos conduce al final del reino del norte. Los habitantes de esas tierras llegaron a ser una mezcla de pueblos, matrimonios con diferentes razas, entre israelitas con paganos. Las 10 tribus ya no formarán más el reino de Israel, y se encuentran dispersas el día de hoy. Pero eso no significa que esas tribus estén perdidas. Santiago dijo muy claro cuando escribió su carta a las 12 tribus. Significa que aunque no exista hoy organizacionalmente las 12 tribus de Israel, no significa que estén perdidas. Existen, pero están dispersas. Algún día se juntarán nuevamente. Y vemos aquí la decadencia de lastimosamente este pueblo de Israel, cómo va cayendo de mal en peor. Nos toca el capítulo 18, Segunda de Reyes 18. Vamos a leer. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Vamos, esto es al sur. El otro rey, estábamos hablando del norte. Vamos a hablar de el rey Ezequías, que está ahora en Judá, al sur. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar, era de 28 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Eustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y donde quiera que él salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, el rey de Israel subió a Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alag, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obras. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapseris y al Rapsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo
subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en ese báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrarán por la mano y la traspasará. Tal es el faraón del rey de Egipto para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es ese aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis a Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que me des rehenes a mi señor y el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y sus jinetes de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, Sedna y Joa, al Rasacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo: ¿me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros? Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No hagáis a Ezequías, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado de su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras de Rabsacés. Hasta aquí la lectura del capítulo 18 de Segunda de Reyes. Voy a dejar en continuará, porque van a ver lo que va por suceder más adelante. Sí, Dios está usando pueblos paganos para castigar a su propio pueblo por su infidelidad y por darle la espalda. Pero algo que a mí, leyendo esto, solo puedo recordar es que así es Satanás. Cuando tú quieres confiar en Dios, así es el enemigo, así es el diablo y sus demonios. Aunque ellos no puedan entrar en una persona que ha entregado su fe en Cristo, porque está el Santo Espíritu de Dios, que está aprendiendo uno a dejarlo tomar control en mi vida hasta que el Espíritu de Dios me llene y tenga control de todo mi ser.
pues Satanás y sus demonios vendrán al oído. Si bien es cierto, no pueden entrar en tu corazón, pero se acercarán muchísimo a tus oídos para darte estas malas ideas, que para algunos son muy buenas. Cuando Satanás dice, no le creas a Dios, no le creas a Pablo lo que le escribió, no le creas a Santiago, no le creas a Juan, ellos son solamente humanos, no son inspirados por Dios, no les creas. Pablo se equivocó, Judas se equivocó, Santiago se equivoca. Cuando Satanás viene al oído para cuando tú lees la Biblia, dice, ¿cómo vas a creer esto? De igual manera trabajó este rey contra un pueblo. Cuando decía, no le creas al profeta de Dios, Ezequías estaba haciendo las cosas como Dios quería. ¿No? ¿Crees tú que Dios va a abandonarlo? Si acabamos de leer en los primeros versículos del capítulo 18 que dice que con Jehová andaba con él y donde él salía, él prosperaba. Satanás quiere que tú no confíes y le quites la fe a Jesucristo, que no confíes en su palabra. Es lo que quiere el enemigo, que cierres la Biblia, cuando es la única manera de que Dios nos habla el día de hoy. Así trabaja él, queriendo que tú le quites la fe cuando más necesitas poner la fe en tu Señor. Así trabaja. No le crean, no lo escuchen. Escuchen mejor a este pseudo pastor, a este profeta moderno. Escuchen a este coach. Escuchen esto. Mejor enfoquémonos en liderazgo y desarrollo. Mejor enfoquémonos en el desarrollo mental. Mejor hagamos dinero. No creas en estas cosas. No creas a Pablo. Mejor creamos a esta persona que escribió estos libros que tenía razón. Leamos mejor a esta gente y no a los personajes que el Espíritu de Dios inspiró y que escribieron y están recopiladas su sabiduría en la Biblia. Así trabaja el diablo. Él no quiere que creas en su santa palabra. Él quiere que creas en otras cosas, que le quites la fe cuando más lo necesitas. Usted simplemente diga, no, Cristo es mi Dios, su palabra es la Biblia, voy a leerla, voy a aplicarla, Señor. Y cada vez que quieras que Dios te diga algo, lee su palabra, ora. Así se alimenta el Espíritu de Dios en ti, orando y leyendo su palabra. La Biblia es el idioma que el Espíritu Santo usa para comunicarse con nosotros. Si tú no sabes Biblia, el Espíritu Santo te va a hablar y no vas a entender. Como por ejemplo ahorita estamos viendo cómo trabaja el enemigo, cómo el pueblo se alejó de Dios y se fue destruyendo. A veces el mundo no está contra nosotros. A veces nosotros mismos, al alejarnos de Dios, nos vamos buscando nosotros mismos la desgracia, la miseria. Si tú te alejas de una fogata en una noche fría, lo más probable es que te enfríes, que te dé pánico por la oscuridad, que no estés abrigado por el calor de la fogata, que vayas a la oscuridad, porque te alejas de la luz, es oscuridad. Tengas frío, te resfríes y te enfermes y te sientas solo. Lo más cabal, lo más sensato para alguien que cree en Dios y en Jesucristo es acérquese a Él cada día, esté con Él cada día, hónrelo cada día, luche contra el sistema, contra el Satanás y contra uno mismo, porque esta carne quiere pecar. Luche para honrar a Jesucristo. Si no sabe cómo, pregúntese, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Jesús, ¿qué harías? Señor, ¿te reirías con estos chistes de ciertos grupos de amigos? Jesús, ¿te causa gracia esta película? Señor, ¿sientes vergüenza ver lo que estoy viendo? Padre, ¿te gusta cómo estoy hablando, cómo estoy expresando? Hermanos, lo más sensato es quedarse en la fogata, en ese fuego de avivamiento que solo una relación personal, íntima, secreta, diaria con Cristo puede lograr. Les dejo. Gracias por acompañarnos en estas transmisiones. Que el Señor me los bendiga. Y no te olvides de compartir y de animarte a leer la palabra. Si tienes algunas cosas que saber, escríbenos. Hay unos hermanos que están atrás del sistema viendo lo que nos preguntas y seguro ellos van a responderte pronto. Tennos paciencia. Recuerda que no somos 2 o 3 haciendo esto, somos varios hermanos en todo el mundo. Hay hermanos que he visto que sacan tiempo de donde sea para hacer la lectura y están al otro lado del planeta. Están en Estados Unidos, son de México, están en Sudamérica, están en Europa. Dios mío, gracias a Dios por todos ellos que se unieron. Que el Señor me los bendiga, tanto a los que están haciendo esto, a nuestros maestros. En estos días he escuchado las enseñanzas de otros hermanos
Gracias porque nos alimentamos también con ellos. Gracias. Y también gracias a ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes, por darse el tiempo de quedarse con nosotros estos 30 minutitos. Que el Señor me los bendiga. Los quiero mucho. Será hasta la próxima. Voy a orar para despedirme. Padre, gracias por esta reunión. Gracias por esta transmisión, Señor. Y que podamos ser de ayuda a otros, también a animar a que sigan leyendo tu palabra, porque es la fuente de la sabiduría y la fuente de la vida. La Biblia para nosotros es esa miel, ese dulce, esa vitamina que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Recuerda que estamos esperando a tu Hijo amado Jesús que vuelva pronto. Hasta que ese día llegue, ayúdanos a tomar buenas decisiones. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que estuvieron conectados en esta transmisión y te decimos amén y amén. Gracias, será hasta la próxima. Se los quiere, que el Señor me los bendiga donde quiera que te encuentres. Ánimo, dale, sacúdete las rodillas si tropezaste o te metieron el pie para que te caigas. Sacúdete las rodillas, levántate y alabado sea el Señor. Siga adelante. Busca ese premio del llamamiento supremo de Dios que está en Cristo Jesús. Así que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigue a la meta. Será hasta la próxima. Que el Señor los bendiga. Chau, 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 chau.